Buenos días chicos, de primero de secundaria. Esta vez no podré salir en este video. Mi cámara está un poco mal, no sé qué pasó. Creo que moví algo y configuré y no lo pude arreglar para esta vez. Pero bueno, la idea no es que salga yo, ¿no? Sino que puedan ustedes tener la explicación de los ejercicios que se desarrollarán en la clase Zoom del día viernes. Y bueno, este material, este video que se está haciendo es para complementarlo y lo tengan en su archivo ustedes para poder revisarlo ¿no? Si es que tienen la necesidad de hacerlo. O si hubiera el caso de que alguien no tuviera una conexión a internet y no estuviera en la clase de Zoom tampoco, ¿no? Ok, entonces vamos con la clase. Ok, la clase de hoy es ángulos determinados por dos rectas paralelas y una recta transversal. Bien, dadas las rectas paralelas A y B, debajo de esas dos rectas paralelas, ambas rectas paralelas están cortadas por una secante. Y esa secante, junto con las dos paralelas, crean 8 ángulos. Ya. 4 de ellos están al interior, es decir, entre las dos rectas paralelas. Entre ellas, en el gráfico vemos alfa y beta. Cuando este alfa y beta son alternos, como vemos ahí, o sea, están cruzados, entonces ambos ángulos son iguales. Se le llama ángulos alternos internos y ambos ángulos serían iguales. Luego también tenemos los ángulos alternos externos. Externos porque no están dentro o entre las líneas paralelas. Entonces, en este segundo caso, en los ángulos alternos externos, los ángulos también están cruzados, ¿sí? Pero en esta ocasión son externos. En el anterior eran internos, aquí son externos. Y también se cumple que ambos ángulos son iguales. Luego tenemos los ángulos correspondientes, que es un ángulo externo y un ángulo interno que están en una misma línea, o sea, no están cruzados, ¿no? En ese caso también son iguales. Un ángulo externo y un ángulo interno que están sobre una misma línea. Esos ángulos también son iguales. Luego tenemos los ángulos conjugados. Bueno, ahí me salió antes un dibujo, una gráfica. Los ángulos conjugados internos, como vemos ahí, en este caso los conjugados internos no están cruzados, ¿no? Entonces, en este caso la suma de ambos es 180. Y cuando los conjugados son externos, o sea que también están sobre una misma línea, también suman 180. Entonces, acuérdense, los ángulos alternos, que sean internos o externos, son iguales. Los ángulos correspondientes también son iguales. Los ángulos conjugados suman 180 grados. Luego tenemos un teorema que vamos a aplicar bastante en esta clase, por el cual dos rectas paralelas se cortan con dos rectas secantes. Esas dos rectas secantes a la vez también se cortan y forman el ángulo X. Ese ángulo X debe ser igual a la suma de los ángulos alfa y tita del gráfico. ¿Sí? Entonces, si de algo les sirve, una forma de recordar que X igual a alfa y tita es por la forma de esta figura que se parece a un pez, ¿no? Donde los ángulos de la aleta, la suma de ellos es igual al ángulo de la cabeza del pez. Muy bien. Entonces pasamos ahora sí a resolver problemas. En el problema número 1 vamos a aplicar esta propiedad, que estos son ángulos correspondientes, sí, ya recordé, había olvidado. Ángulos correspondientes son iguales, ¿sí? Entonces, en este caso, 3 ángulos correspondientes están sobre una misma línea, son iguales. 3a más 2x igual a 2a más 3x.
Aquí agrupamos términos semejantes, 3a menos 2a y 3x menos 2x. Esto me va a dar que a es igual a x. Por lo tanto, a mí me piden a entre x. Cuando yo divido dos cantidades iguales, sea cuales sean estas cantidades, siempre la relación con la división será igual a 1. ¿Sí? Entonces a sobre x, como ambos son iguales, la división entre ellos va a ser igual a 1. Ahora no es necesario saber cuánto vale a, cuánto vale x. Si son iguales, la división, sea cual sea los números, siempre va a ser igual a 1. Entonces sería la opción A. En el número 2 tenemos ángulos alternos internos. Ya habíamos dicho que los ángulos alternos internos también son iguales. Entonces se cruzan, los ángulos alternos internos se cruzan. 6 más x por θ es igual a θ más x por 6. Multiplico propiedad distributiva. 6 por θ, x por θ es igual a 6 por θ más 6 por x. Acá voy a eliminar 6θ y 6θ que se repiten en ambos lados de la ecuación. Me quedaría xθ igual a 6x. Igualmente aquí se eliminan términos semejantes, x y x, y me queda que θ es igual a 6, ¿no? Y esa sería la alternativa C. Muy bien, pasamos entonces al siguiente ejercicio. Acá tenemos ángulos conjugados, ¿no? Y los ángulos conjugados suman 180 grados, ¿sí? Bueno, acá puse correspondiente. Debería ser ángulos conjugados, ¿sí? Ángulos conjugados internos. Entonces, ya. A ver, lo voy a corregir aquí mismo, ¿sí? Los ángulos conjugados suman 180. Entonces acá voy a corregir. Conjugados. Ok, continuamos entonces. Entonces los ángulos conjugados internos suman 180, dijimos, ¿no? Acá le he puesto igual. Bueno, vamos a corregir esto. Entonces cambiaría todo, ¿no? Entonces sería 3θ más 10 más... vamos a corregirlo sobre la marcha. Acá debería decir más 10 más 10 más 2θ más 30 igual 180. Sería entonces 3θ más 2θ sería 5θ y 10 más 30, 40. Más 40 igual 180. Entonces ese 180 le restaría 40 y me daría 140. Y 140 entre 5, vamos a poner esta parte más abajo, que quedaría 140. ¿Sí? Y 140 entre 5 es 5 por 2, 10. 5, sería 28. La respuesta sería E. Muy bien, entonces corregido. Vamos a verlo en la presentación. Entonces son conjugados internos, suman 180. Entonces 3θ más 10 más 20 más 2θ más 30 igual 180. 3θ más θ 5θ, 10 más 30, 40 igual 180. Bueno, acá se adelantó el resultado, ¿no?
pero 180 menos 40 da 140 y 140 entre 5 da 28, ¿no? Que sería la alternativa B, D. Bien, pasamos al siguiente. Aquí vamos a hacer primero, antes, lo siguiente. Las paralelas L1 y L2 las voy a alargar. Y se presenta una propiedad semejante a la que tenemos ahí arriba, ¿no? Entonces, es el teorema, el primer teorema que habíamos visto. Entonces, ese ángulo de 90 grados va a ser igual a 2 θ más 4 θ. Eso me da 6 θ. Ese 6 divide a 90 y me sale que θ vale 15 grados. Y esa sería la respuesta D. Muy bien, pasamos al siguiente. Similar. Solo que acá 3x no va a ser igual a 120 más 129, ¿no? Porque vemos que esos ángulos son los ángulos que se presentan alargados. Sería este ángulo, que ¿cuánto valdría? Con 120 forman un ángulo llano, por lo tanto será un ángulo de 60 grados, ¿no? Entonces 20 más 60 es 180. Al otro lado también 129 más ese ángulo rojo suman 180. 51 sumado a 129 suma 180. Entonces ya puedo aplicar el primer teorema, ¿no? 3x es igual a 60 más 51. La suma hacia el 111 y la división me va a salir 37. Esta será la alternativa D. Pasamos al número 6. Vamos a extender las paralelas y vamos a extender estos dos lados, ¿sí? Entonces vamos a seguir aplicando la propiedad del primer teorema. Este ángulo, como es opuesto al ángulo 4 alfa, entonces también será 4 alfa. Como este ángulo es opuesto al ángulo 4 beta, también será 4 beta. Ustedes sabrán que ángulos opuestos por el vértice son iguales. Entonces, por el primer teorema, θ será igual a 4 alfa más 4 beta. Ahora, concentrándonos en el triángulo, ustedes verán que hay un triángulo, la suma de sus ángulos internos sería θ más 4 alfa más 4 beta igual a 180. Sabemos que θ vale también 4 alfa más 4 beta, entonces lo reemplazo en la ecuación, en la primera ecuación, y me quedaría 4 alfa más 4 beta más 4 alfa más 4 beta. Eso me dará 8 alfa más 8 beta igual 180. Factorizo 8 y ese 8 pasaría a dividir a 180 y me sale que alfa más beta es 22.5. Muy bien, entonces regreso a mi primer teorema donde θ es igual a 4, factorizando 4 sería alfa más beta, 4 por alfa más beta. Pero yo ya conozco cuánto vale alfa más beta, ¿no? Vale 22,5, entonces sería 4 por 22,5, eso me da, multiplicando, 90 grados. Entonces la respuesta será la alternativa D. Pasamos al ejercicio número 7. Acá observamos que tenemos ángulos conjugados externos, ¿no? Los conjugados externos están sobre una misma línea. Bueno, acá nuevamente le puse correspondiente. ¿Sí? Bueno, el nombre, vamos a cambiar el nombre, nada más, ¿ya? Acá son ángulos conjugados. Muy bien. Entonces, 4x y 6x son conjugados, ¿sí? Y ambos suman 180. Conjugados externos porque están fuera de las dos paralelas, ¿no? Entonces, están en una misma línea, por lo tanto suman 180. 4x más 6x, 180, 10x igual a 180, divido y me sale que x sale 18. Muy bien, pues yo quiero hallar θ. Entonces, ángulos opuestos por el vértice son iguales. Eso significa que θ es igual a 4x. Por lo tanto,
Theta será 4 por 18, 72 grados. Y sería la alternativa C. Pasamos al número 8. Igualmente, extendemos las paralelas y las secantes también las extendemos. Ahora, vamos a aplicar esta propiedad y para ello, al igual 130 con este ángulo de acá forman un ángulo llano, la suma debe ser 180. Entonces, para completarlo, ese ángulo debe valer 50. Este otro ángulo rojo también suma 180, pero con 149. Para sumar 180 tendría que valer 31 grados. Entonces, recién voy a aplicar el primer teorema. Y este primer teorema me dice que 9 θ será igual a 50 más 31. 9 θ igual a 81. Por lo tanto, θ valdrá, dividiendo 81 entre 9, 9, ¿no? Y esta sería la opción B. Luego tenemos este gráfico. Vamos a alargar estas dos paralelas y estas dos secantes la vamos a resaltar y la vamos a poner de diferentes colores. Ok, entonces vamos a aplicar esta propiedad de ángulos correspondientes. Los ángulos correspondientes son iguales, ¿no? Muy bien, entonces este ángulo que vale θ, que está de amarilla, va a ser, que es externo, ¿sí? Está externo, va a ser correspondiente a este ángulo interno que también va a valer θ. Van a ser iguales, ¿no? Según la propiedad que vemos, los ángulos correspondientes son iguales. Entonces, si nos concentramos ahora en el triángulo, la suma de sus ángulos internos será x más 100 más 40. Obtengo que x vale 40 grados, ¿no? Y ahora, el ángulo llano que forma x con θ, la suma de los dos, es 180. Como ya conozco x que vale 40, entonces θ valdrá 140 grados. Y esa será la opción B. Finalmente, acá tenemos esta propiedad, que son ángulos conjugados, ¿sí? Los ángulos conjugados internos suman 180. Entonces, x más 100 es igual a 180, por lo tanto, o entonces, x será igual a 80. Y será la alternativa E. Bueno, por más sencillo de todos. Ok, chicos, espero que les pueda ayudar en algo este video y nos estamos viendo en la clase C. Hasta pronto.